Sí hemos visto, ¿no? Ya, algunos conceptos básicos, porque acá se tiene que hablar de fiebre de origen desconocido, fiebre prolongada, fiebre sin foco, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, la fiebre no es otra cosa que un aumento regulado de la temperatura corporal, ¿sí? Es una conducta respuesta de los seres vivos ante una acción o una agresión que desequilibre su interior o sus interacciones con el medio ambiente. Otra definición también dice que la fiebre es el estado de elevación de la temperatura corporal que frecuentemente, pero no necesariamente, es parte de una respuesta defensiva frente a la invasión de microorganismos o sustancias reconocidas como patógenas. ¿Ok? Entonces, esos son los conceptos que tenemos de fiebre. Bueno, es una de las, por no decir la mayor o la más frecuente causa de consulta en la edad pediátrica, de la emergencia del hospital. De 10 pacientes que atendemos, 8 vienen con fiebre y 2 con diarreas. ¿Sí? Entonces es una causa de consulta frecuente, ¿no? El rango de valores normales de la temperatura debe incluir las variaciones de una persona a otra, no todos tienen esos valores, las variaciones que reflejan tanto el ritmo circadiano como las diferencias relacionadas con la edad y las disparidades que surgen del método y el sitio de medición. No es lo mismo una temperatura oral, axilar, rectal o auditiva, ¿ya? El objetivo primordial de definir la presencia de fiebre en un paciente es el diagnosticar en forma oportuna cuál es la causa. La fiebre no es una enfermedad, es una manifestación del organismo. El reto de ustedes es encontrar la causa de esa fiebre. Numéricamente decimos que un valor mayor a 38 grados centígrados constatada con un termómetro, hablamos de fiebre. Y hay mucho, al menos los papás y las mamás piensan que el hecho de que su niño tiene 38 o 37,5 y es fiebre. No, a eso llamamos febrícula. La febrícula es de 37,5 a 37,9, más o menos, ¿ya? Por debajo de esos valores no se considera fiebre. Entonces, es un proceso fisiológico que constituye un importante mecanismo de defensa frente a una infección. ¿Cuáles son los métodos principales de medición de la temperatura? La rectal, que actualmente no se usa. ¿En qué casos utilizamos la medición de temperatura rectal? Cuando tenemos un niño inconsciente, postrado, en ventilación mecánica, qué sé yo, porque por su situación es casi imposible otro método de vía para el control de su temperatura. Entonces tenemos la rectal, la oral, que ya no se utiliza porque antiguamente ustedes iban a un centro de salud, un hospital, y encontraban en el área de triaje del hospital o del centro de salud un frasquito con alcohol yodado y dentro los termómetros. Entonces tú llegabas y lo primero que hacía la enfermera es sacaba eso y ¡pum!, te chantaba debajo de la lengua. Tú vas con tu termómetro, ¿ya? Entonces, como ustedes entenderán, los procesos de asepsia y antisepsia muchas veces no se cumplen. Entonces, lo que le metían en la boca de una persona, después andaba en la boca de otra persona. Entonces, ya se dejó de utilizar como un método de toma la vía oral. Y también no solamente eso, el otro riesgo que se tenía es que antiguamente, porque actualmente ya no se acepta, que hayan termómetros de mercurio. ¿Sí? Antiguamente todo era mercurio, todo era termómetros de mercurio. Entonces, el termómetro mercurio tiene una parte
inicial, que es un bulbo de color plomo, no sé si han visto, de color no, es un bulbo, y dentro de ese bulbo está contenido el mercurio. Entonces se ha dado, aunque no frecuentemente, algunos accidentes en el cual le metían el termómetro en la boca y se rompía el bulbo. Y el paciente ingería el mercurio. ¿Ya? Cuando se ingiere de esa forma el mercurio o cuando se está en contacto con mercurio, no te va a pasar absolutamente nada porque el mercurio tiene un efecto acumulativo en el organismo. Tú podrías pedirle un examen de orina con dosaje de tóxicos y en eso mercurio podrían encontrar algunos trazos. Pero el problema del mercurio no es solamente el hecho de que haya entrado en tu organismo. El tener un efecto acumulativo hace que, por ejemplo, en las mujeres en edad fértil que pretenden tener hijos, ahí sí vienen los problemas, porque ese mercurio que está dentro del organismo de la persona puede llegar a pasar la barrera placentaria y producir alteraciones en el. ¿Ya? Entonces, para las mamás que después de que dan el parto y su hijo tiene polidactilia, tiene sindactilia, ¿sí? Nacen con microtia, nacen con anotia y dicen, ¿por qué a mí? Seguramente habría que hacer un repaso de su vida y no vaya a ser que en sus antecedentes haya tenido contacto con mercurio. Porque lo único que está demostrado con el tema del mercurio es que puede producir anomalías fetales, ¿ya? Y bebés sin un dedo, con los dedos pegados y cualquier otra alteración o malformación, ¿ya? La otra vía es la vía axilar, que actualmente, inclusive las guías, la guía NICE, todos la recomiendan porque es la mejor vía para poder realizar el control. Y algo que usamos algunos pediatras es la temperatura de la membrana timpánica con termómetros que van y se colocan directamente en el oído y toman la temperatura a nivel de la membrana timpánica. Generalmente la temperatura de membrana timpánica rectal es 1 grado mayor que el resto de las otras tomas, por ejemplo que la axilar, ¿no? Una diferencia entre una axilar y una rectal es que la axilar la rectal es 1 grado mayor que el de la axilar. ¿Ya? Muy bien. Los termómetros, estos son pues, los famosos termómetros de mercurio que ya no se deberían usar, que ya no deberían haber. Entonces, actualmente hay un programa del MINSA que se llama Hospitales y Servicios de Salud Libres de Mercurio, ¿no? Porque el mercurio es tóxico. ¿Qué pasa si acá, por ejemplo, yo tengo un termómetro de mercurio y lo tiro al piso, revienta? ¿Qué hacen ustedes? ¿A correr? No. Salimos del ambiente. ¿Sí? Salimos del ambiente porque el mercurio que está dentro de ese termómetro no produce ningún daño. Pero si yo pongo en contacto ese mercurio con el medio ambiente, se liberan vapores de mercurio, ¿ya? Y eso ingresa a tu organismo por vía aérea. Y encima de eso seguramente tienes algún familiar que trabaja en la zona de Puerto Maldonado haciendo oro y traen el mercurio para separar el oro y todo eso y están en contacto con la piel, entonces el efecto acumulativo es alto. ¿Ya? Entonces, cuando se rompe un termómetro de mercurio en un servicio de salud, es un procedimiento que se tiene que realizar. No es que tienes que escaparte y salir y nada, sino hay todo un procedimiento para hacer el recojo de mercurio. ¿Ya? Y ustedes que muchas veces los he visto jugando con... ¿Han visto el mercurio, no es cierto? ¿Alguna vez? Son unas bolitas que se unen y se separan, ¿no? ¿Han visto? Y a veces nos gusta jugar, ¿no es cierto? Como el dedo y todo eso. Pero no hagan eso porque también el mercurio se absorbe por la piel. ¿Ya? Entonces, ya no se recomiendan este tipo de termómetros por el riesgo de toxicidad individual y ambiental asociado a su. Muy bien. ¿Cuál es la fase? O sea, ¿cómo se produce la fiebre en los seres humanos? ¿Sí?
existe un procedimiento de autorregulación de la temperatura corporal dependiendo del punto de ajuste, ¿no? El punto de ajuste es un termostato interior biológico que nosotros tenemos a nivel del área preóptica del hipotálamo, donde está el centro regulador de la temperatura. ¿Ya? Entonces, fíjense, en una persona normal, sin fiebre, el punto de ajuste y la temperatura están en línea y se mantienen en un rango entre 36,5 y 37,5. ¿Sí? Ese es el rango en una persona normal. Cuando tenemos fiebre, ¿no? Inicialmente la fiebre podemos tenerla en dos fases. Una fase que le llaman primero la fase de enfriamiento, en el cual, si bien es cierto, el punto de ajuste de la temperatura está elevado, pero la temperatura corporal está por debajo, ¿no? Esa es la fase de enfriamiento, y la fase de fiebre en sí es cuando esta temperatura iguala al punto de ajuste y se produce la temperatura o el calor, ¿no? Esto tenemos que diferenciarlo con hipertermia. La hipertermia, que es un concepto distinto al de la fiebre, por ejemplo, se da cuando las personas tienen lo que se llama el golpe de calor, ¿no? Cuando tienen el golpe de calor, la temperatura corporal, por el hecho de la temperatura externa ambiental aumentada, su temperatura corporal está elevada, porque está caliente. Pero el punto de ajuste del centro termorregulador todavía no se ha elevado. Por lo tanto, a eso se define el concepto de hipertermia. ¿Ya? Entonces, y bueno, fisiológicamente, ustedes saben que cuando, el ejemplo más común, cuando ingresa un agente infectante, ¿no? Lo que produce dentro del organismo es la liberación de mediadores como la interleuquina 1, que finalmente lo que van a hacer es producir prostaglandina E2, ¿no? Hipotalámica, que va a tener como función aumentar el catabolismo proteico, acelerar la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, ¿no? Fíjense ahí los puntos de ajuste que actúan tanto en el hipotálamo anterior como en el hipotálamo posterior, ¿no? Y todo esto hace de que se produzca la fiebre. Hay también algunos minerales, por ejemplo el zinc, que afecta al clima, a nivel de neurotransmisores que actúan en los receptores GABAérgicos con inhibición o excitación de los MDA, y se puede producir, en este caso, ese podría ser uno de los sustentos de la convulsión febril, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas fisiológicas del organismo a la elevación de temperatura, ¿no? Entonces, cuando tenemos una temperatura, generamos calor interno, temblores en el sistema musculoesquelético y estimulamos el metabolismo celular. Ustedes han tenido escalofríos alguna vez, ¿no es cierto? Y esos escalofríos no es otra cosa que una reacción interna de nuestro organismo al exceso de temperatura. Lo que trata de hacer el organismo es, mediante el tirititeo que se llama, tratar de disipar un poco, sacar la temperatura de nuestro organismo, ¿no? El organismo minimiza la pérdida de calor hacia el exterior, hay vasoconstricción de la piel y cierre de las glándulas sudoríparas. Todos son efectos fisiológicos, ¿no? Y cambios en la frecuencia cardíaca. Cuando ustedes estén en emergencia y reciban un paciente que tiene 180, 190 de frecuencia cardíaca, está taquicárdico, primero tómenle la temperatura. Si está con 160, 170, 180 y tiene fiebre de 39, 40, la causa de su taquicardia es la fiebre. ¿Ya? Entonces no se olviden que ese tiene que ser una de las acciones. ¿Cuáles son los efectos positivos? Promueve la quimiotaxis leucocitaria y la producción de intermediarios reactivos de oxígeno, estimula la proliferación de células T, la actividad T colaboradora y la actividad
T citotóxica, aumenta el proceso de procesamiento de antígenos, favorece la producción de anticuerpos y afecta el crecimiento y la replicación bacteriana y viral. Son todos efectos positivos que se producen en nuestro organismo luego de incrementarse la temperatura, y algunos efectos adversos como el aumento del gasto metabólico y de las pérdidas insensibles de agua, mayor trabajo pulmonar, mialgia, cefalea y malestar, que pueden ser efectos de la fiebre. No es lo mismo hablar de fiebre, no es lo mismo hablar de hipertermia, ¿sí? No es lo mismo. La fiebre no es otra cosa que una alteración interna en donde lo que pasa en primer lugar sube al punto de ajuste y luego la temperatura. Hay dos fases, dijimos, una fase de enfriamiento y una fase caliente. La normotermia, el punto de ajuste y la temperatura corporal coinciden, eso es cuando el paciente está normal, y la hipertermia significa que la temperatura corporal está por encima del punto de ajuste, y eso es lo que se produce el calor dentro del organismo. La hipertermia es un aumento no regulado de la temperatura central hasta un nivel por encima del establecido por el hipotálamo, y las causas: producción excesiva de calor, por ejemplo en un cuadro que se llamaba tormenta tirotóxica, que es la famosa tormenta tiroidea, y es el aumento de calor a nivel metabólico, ¿no? Reducción de la capacidad para disipar el calor, porque cuando muchas veces mi hijo está con fiebre, llega al consultorio el paciente con su hijo y tiene frazada, frazadilla, manto, mantilla, su, ¿cómo se llama? De 2 piezas que tiene su cierre acá, como un mantilón. Eso, debajo de eso tienen 3 pantalones, de ahí tiene una camisita de algodón, un polito manga acero, de ahí tiene sus otro polito, su chopita cerrada, ¿no? Y todavía le ponen su casaca. Entonces, el niño no se puede ni mover, pero tiene 25 prendas que le están rodeando, y ¿cómo no van a querer que tenga fiebre? ¿No? A ese niño que está recontra obligado, está con hipertermia y está prácticamente caliente, ¿no? Entonces, y en esta hipertermia se pueden producir también la combinación de varios mecanismos. ¿Cómo se aborda la fiebre? Básicamente tenemos nosotros antifebriles. El antifebril de elección y el que más comúnmente ustedes conocen es el paracetamol. El paracetamol es la de elección en menores de 6 meses, no se olviden, en menores de 6 meses el único medicamento antifebril que podría ser uno de los únicos es el paracetamol, ¿ya? No se da otro, que vamos a ver todo. No afecta la función plaquetaria, la ozonización de Verón ni su fagocitosis, pero sí te puede producir, cuando se manejan grandes dosis, hepatotoxicidad ya asociada a este aumento de la dosis. No aconsejable en desnutridos severos, periodo febril de la hepatitis, por ejemplo, no se aconseja. La dosis del paracetamol, no se olviden, es de 10 a 15 miligramos por kilo por dosis. Para que se acuerden, es solamente 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Ya? 15 miligramos por kilo por dosis. ¿Ok? Entonces, saquen ahorita, si yo tengo un niño de 5 años que viene y pesa 18 kilos, y ustedes tienen que medicar porque está con 39.5, ¿cuánto de paracetamol le dan en ml? Toquen la calculadora. Sí, pesa. Un niño que pesa 18 kilos, ¿sí? Viene con fiebre. Lo único que tienen a mano es su paracetamol en jarabe. ¿Cuántos ml le corresponde? 200. Yo sé que tienes. Yo sé que tienes. Ahí está, no. 2.7.
Puxa, ¿no quieres plumón? Eso ya hemos visto ya el otro día. Plumón. No se puede escribir a la pizarra. Ajá, creo que ahí, doctor. Sí. ¿De calibre? 2.7. Javier, tú mismo eres. El peso es 18. Está mal la pizarra, falta calibrar toda la pizarra. 18, ¿sí? 18 kilos. Tiene 39 grados de temperatura y tiene 5 años de edad. ¿Sí? Entonces, ¿la dosis cuál es? 15 miligramos por 18. ¿Cuánto es? 270 ¿qué? Miligramos. Pero la mamá no te va a entender eso. Te va a decir, doctor, ¿cuántos mililitros le tengo que dar del jarabe? El jarabe de paracetamol, no se olvide que viene, ¿en qué presentación? 100 miligramos. 100 miligramos por 1 ml, pero esto es en gotas. Y si tú le pretendes dar a un niño de 5 años en gotas, vas a contar más de 100 gotas. ¿Ya? ¿Cuál es la siguiente presentación del paracetamol? 120 miligramos en 5 ml. Ese es el que distribuye el Ministerio de Salud. Pero como la mamá es minera, doctor, yo me compraba el Panadol. ¿Y cuál es la concentración del Panadol? ¿Es 120? El Panadol en gotas es la misma, viene en esta concentración. Panadol en gotas es 100 miligramos por mililitro. Pero el Panadol en jarabe, la concentración que viene es de 160 miligramos por 5 ml. Entonces, si nosotros tenemos que darle 270 miligramos al niño y tiene la mamá Panadol, ¿cuántos ml le corresponde? 8.4. Multiplica 270 por 5 en 360. 8.4. Entonces le vas a dar 8.5 mililitros de Panadol. ¿Estamos de acuerdo? Cada 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. ¿Sí? Porque recuerden que la dosis de 15 miligramos o de 10 miligramos era por dosis, no era por día. Y si fuera en esta presentación, ¿cuánto le dan? 11 mililitros si es que fuera en esta presentación. Ya. Pero la cosa es más complicada porque no existe esto en ese lugar. No existe. Solamente tienen en gotas. ¿Cuántas gotas le darías? ¿En cuál? ¿Ah? ¿En cuál presentación? En gotas, pues. 100 miligramos por mililitro. Le tienes que dar 270 miligramos. Multiplica eso por 1 entre 100. 27. 27. 2.7. ¿Segura? 2.7 ¿qué? Mililitros. Pero tienes que darle en gotas. ¿Cuántas gotas le tienes que dar? 1 ml. ¿Cuántas
¿cuántas gotas tiene? 20. 20. En general 22 es exacto, ¿no? Pero tiene 20. Si un ml tiene 20 y tú le tienes que dar 2.7 ml, multiplicarás por 20. ¿Cuánto sale? 50. 54 gotas. 54. Entonces, eso es lo que le tienes que dar si es que solamente tienes presentación en gotas. ¿Ya? Entonces, es pura regla de 3 nada más. También se puede sacar más fácil si es que fuera. Se multiplica el peso por la dosis que es 15, sale 270 y si hace solo esa relación de una gota de 5 No, acá miligramos. está, pero Ajá, 270. y sale lo mismo, más rápido. ¿Qué sale lo mismo? Las gotas. A ver, eso es lo más rápido el cálculo. A ver, ¿cómo has sacado? La NASA te está buscando. Ah, pues creo que está bien. Si te dice 15 Ya, tú le tienes miligramos, que dar 270 miligramos. En gotas, 54. Y en jarabe, 8.5. No, inclusive 11 si fuera en esta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu innovación de la fórmula? Ah, ya no, le decía que si se multiplica solo 15 por el peso que era 18 sale 270 y solo aplica 270 equivale a X y 5 miligramos es una gota y ya está. Y sale ahí la X. 5 miligramos es una gota. Ahí dice una gota es 5 miligramos. Con eso también sale lo mismo. No. Esta es la presentación. Claro, al final sale. Esta es la presentación del jarabe, de las gotas, perdón. Cada mililitro de gota trae 100 miligramos. Entonces, si tienes 270 miligramos, ¿cuántos mililitros? ¿Estamos de acuerdo? Y si un mililitro equivale a 20, eso se multiplica por 20 y sale la ¿Ya? Entonces, ese es un poco el cálculo. El otro medicamento que se utiliza es el ibuprofeno, pero el ibuprofeno tiene ciertas consideraciones. Ya es un inhibidor no selectivo de la COX, rápida absorción por vía oral. No se aconseja en pacientes que están cursando con varicela, ¿no? Porque se ha asociado en algunos casos de fascitis necrotizante. Puede tener compromiso renal y puede producir falla respiratoria, acidosis metabólica, insuficiencia renal. Inclusive han sido descritos por sobredosis, ¿no? Han sido descritos estos por sobredosis y algunos casos de deshidratación. La dosis del ibuprofeno es de 5 a 10 miligramos por kilo por dosis cada 6 a 8 horas. ¿Ya? Y está terminantemente prohibido, aunque no es una contraindicación absoluta, darlo en menores de 6 meses. ¿Ya? Y el otro medicamento disponible es la dipirona, pero la dipirona se llama en Chile, se llama en Argentina, y aquí en Perú, ¿cómo se llama? Tú vas a la farmacia y dices, dame dipirona, y no tenemos. Porque no saben que en el Perú se llama metamizol sódico. ¿Ya? Entonces, en el Perú, la dipirona, que se llama en otros países, se llama metamizol. La dipirona actualmente, o el metamizol sódico, viene por vía oral y también viene en inyectable. ¿Sí? Fíjense acá algunas características. No está aprobada para su uso en Estados Unidos, Canadá, Japón, y no aprobada para uso en Estados Unidos, ¿no? Y algunos países de Europa. Si Estados Unidos lo prohíbe, ¿por qué nosotros lo usamos?
por lo que están experimentando con nosotros. Nosotros sí comíamos tierra de chiquitos. ¿Saben por qué no se ha aprobado por la FDA en Estados Unidos? Por los efectos adversos que tiene. En realidad, el metamizol sódico no debería usarse en pediatría, ¿ya? Porque se han reportado cuadros alérgicos. Hemos tenido un caso nosotros en el regional de un fallecido con shock anafiláctico por metamizol. Porque ustedes que van a cometer el mismo error que cometemos todos en la emergencia, es cuando viene la mamá con su niño de 39 grados centígrados de temperatura, lo primero que le hacen a la enfermera le dicen, póngale su metamizol. ¿A qué dosis, doctor? Entre 15 y 20 miligramos por kilo. Es más, los cirujanos te ponen hasta 30 miligramos por kilo. Y si ese niño, tú no sabes, pero de repente tú eres el elegido para que a ti te toque y atiendas a ese niño, te hace una alergia, se te puede morir. Después de las alergias a la penicilina, otro de los medicamentos que más problemas te puede dar en el tema de alergias, inclusive muerte, es el metamizol. Ya nosotros ya hemos tenido un caso. Por eso, prácticamente, si ustedes revisan todas las guías de manejo de fiebre, todas sin excepción, en las americanas no van a encontrar este medicamento, pero en las nacionales españolas, otras sí van a encontrar, pero no van a encontrar como recomendado para los cuadros de fiebre. ¿Ya? Entonces, úsenlo con mucha caución, si es que lo usan. Porque si tú pones un metamizol por día intramuscular o endovenoso, la fiebre se te va a bajar, pero así. El endovenoso es en 5 minutos. Intramuscular te puede durar 10 minutos. Pero si la fiebre de 39 se te baja a 36 minutos. ¿Ya? Pero tiene muchos efectos colaterales. Acá en el Perú hay un producto que se ha masificado, que es el famoso Repriman. No sé si han escuchado. El Repriman es el metamizol sódico por jarabe. Entonces, los pediatras, que no explicamos bien a las mamás, le dicen, señora, debe su Repriman, ¿no? Porque la mamá te llama, mi hijo está con drenaje, el paracetamol no le hace nada, no es un idioma. Le da su Repriman. Y la mamá está feliz de la vida. ¿Por qué? Porque el Repriman le bajó la temperatura, ya le controló. Y el pediatra decía, dale cada 8 horas por un par de días. Se curó, se sana, tuvo su proceso viral, se sana. Después de 4 meses, su niño va a tener otra fiebre. Pero la mamá ya no le va a llamar, porque sabe que si te llama, tú le vas a decir, no tengo que revisar, señora, mi consulta. Y la consulta, cara, 150 soles, 100 soles, dependiendo a dónde vaya. Entonces la mamá, más viva, le va a decir, no, yo directamente su pediatra y le voy a consultar. La padre, mira, ¿no? Entonces no te va a llamar al pediatra, sino que va a hacer. Pero si nota la tenía, entonces ¿qué hago? Le da el Repriman, sin consultar a su pediatra. Pero ese niño ha hecho fiebre un día, le da su Repriman, ha hecho fiebre 2 días, le da su Repriman, al tercer día con fiebre, le da su Repriman, llega al 4 días, pero el niño está molestando, le da su Repriman. 5 días con Repriman y después viene el paciente, te consulta al hospital con un problema hematológico. Lo que te produce es una alteración a nivel de las células sanguíneas, una agranulocitosis. Y es un efecto adverso malísimo. ¿Ya? Por eso no se debe utilizar con eso. Cuando ustedes recomienden a la mamá, recomienden, porque si ellos le dan sin conocimiento, produce reacciones hematológicas severas. ¿Ya? Reacciones hematológicas severas. No se da a menores de 6 meses y mucho menos a aquellos que son portadores de alguna hepatopatía. ¿Ya? Contraindicaciones, fíjense, en casos de leucopenia, síndromes hemorrágicos, en caso de porfirias, no se da. La dosis, bueno, acá se han quedado un poquito cortos, es 15 a 20 y podemos usar hasta 30 miligramos por kilo. ¿Ya?
cada 6 u 8 horas. Es solamente para que lo conozcan, pero cuando yo utilizo en la emergencia metamizol, porque la temperatura está bien elevada, yo siempre le pregunto a la mamá si es que antes le han puesto su metamizol. Y la mayoría de veces me dice sí le han puesto. ¿Ya? Entonces ya con esa confianza tú puedes enviar. ¿Okay? Y si no, cruza los dedos. Porque no sabes si te va a hacer una reacción alérgica o no. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Recomendaciones: no son nunca administrar paracetamol y ibuprofeno al mismo tiempo. Cuando vas en la consulta, viene la mamá y te dice: doctor, no le pasa nada a la fiebre. Ya le he dado paracetamol, ya le he dado el nonpirón, porque es el ibuprofeno, ya le he dado el dolomas, también es el ibuprofeno, y la fiebre sigue igual. Entonces, hacen lo que no deben hacer. ¿Ya? Entonces, si yo veo que no ha respondido a estos medicamentos, debería ver una alternativa como el metamizol y ver si es un candidato a que reciba esta droga. ¿Ya? La fiebre produce algunas alteraciones y en pacientes y en niños predispuestos, porque no son todos. Tuvimos niños con 42 grados de temperatura y no convulsionados. Pero ves niños con 38,5 y que están convulsionando. O sea, hay un factor de predisposición interna propio del niño que hace que se presenten convulsiones. ¿Ya? Cuando la temperatura se eleva. Entonces, fíjense que los medios físicos y psicológicos son ineficaces para prevenir la convulsión. O sea, la convulsión febril en realidad no se puede prevenir. ¿Ya? Lo que se tiene que hacer es, si se tiene este cuadro en un niño, evidenciar o aislar el foco por el cual ha hecho la fiebre y de ahí tratarlo. ¿No? La convulsión febril es un evento benigno. Generalmente es una sola vez en su vida. Raramente se repite. ¿Ya? Y se da en niños predispuestos. Y si tú tienes un niño que ha convulsionado anteriormente con fiebre, lo que tienes que evitar es que se resfríe, lo que tienes que evitar es que adquiera algún cuadro infeccioso por el cual se puede llegar a volver, aunque es raro, a presentar otro cuadro convulsivo secundariamente o después, ¿no? Pero es raro. Para los padres, fíjense, si un niño tiene fiebre, lo importante es saber por qué apareció la fiebre y qué lo está provocando. No administrar medicamentos antifebriles rutinariamente con el objetivo de bajar la temperatura, que por lo demás se encuentran bien o no están molestos ni fastidiosos. ¿Ya? Ya que pueden tener efectos adversos. Los baños fríos o progresivamente fríos causan un efecto contrario al que buscamos, genera incomodidad. Pero doctor, ¿qué es el medio físico? El medio físico no es otra cosa que bajar la temperatura con agua, ¿no es cierto? Pero nunca agua fría. Nunca agua fría. Tibia o caliente. Si tú quieres hacer medio físico, que es el mejor método y es el método de elección, en las guías de control de fiebre te lo dicen, el primer método para bajar la fiebre es los medios físicos. Entonces, ¿cómo haces? Agarras tu agua caliente o tibia, metes tu toalla, lo escurres y eso le pones en la frente o en la barriga. ¿Ya? No agarras agua helada, metes la toalla y con agua helada le pones en la frente. No, hay un cambio brusco de temperatura y eso es malo. Algunas mamás, ¿qué hacen? Lo meten a la ducha fría, ¿ya? Igualito. ¿Ya? No es recomendable hacer ese tipo de medidas. Tampoco es recomendable combinar medicamentos diferentes, ¿no? Sin consultar al médico en general. Y uso de medicamentos antifebriles con sumo cuidado en menores de 6 meses. Está prohibido en menores de 6 meses el metamizol y está prohibido en menores de 6 meses el ibuprofeno. El único que podemos dar para controlar la fiebre en menores de 6 meses son medios físicos y paracetamol. Ya en la dosis que hemos indicado.
Si el niño o la niña tiene fiebre, sugerimos consultar, ¿no? Mire, ¿cuándo debemos consultar de forma inmediata a un servicio de urgencias o emergencias? Si el niño es menor de 3 meses, porque cuando veamos la próxima clase sepsis, ¿sí? Vas a ver que el lactante febril debe ser considerado séptico hasta que no demuestres lo contrario. Llora en forma inconsolable y se encuentra irritable si está muy dormido o cuesta despertarlo porque está viendo alteración de conciencia. Si tiene dificultad para respirar o está agitado, parece muy enfermo, no se le ve bien, tiene alguna enfermedad previa o de base que disminuyan sus defensas, manchas o puntos rojos en la piel que no desaparecen al ejercer presión sobre ellos. La fiebre es alta, persistente y no baja con los antitérmicos que hayamos utilizado. Tiene vómitos persistentes, vomita todo lo que toma. Ante esas situaciones sí es necesario consultar de emergencia, ¿ya? Porque varios de estos están relacionados con la aparición de algunas enfermedades severas. Nosotros ahorita en el servicio tenemos un Kawasaki-like. ¿Saben lo que es el Kawasaki-like? ¿Saben lo que es la enfermedad de Kawasaki? ¿Ya qué es la enfermedad de Kawasaki? ¿Ah? ¿Saben lo que es el MICE? ¿Algunos han escuchado hablar sobre el MICE? Nosotros tenemos actualmente un paciente en esto con esta patología, que no es otra cosa que algunos le han llamado Kawasaki-like o síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. Síndrome inflamatorio multisistémico post-COVID. ¿Ya? Entonces, hemos tenido un paciente que ha llegado al servicio con fiebre de 5 días, ojos rojos, erupción cutánea, ¿sí? Tipo petequial, ¿ya? Petequias acá en la zona y todo eso. Lo han ingresado y le han puesto enfermedad de Kawasaki, diagnóstico presuntivo, ¿sí? Enfermedad de Kawasaki. Cuando pasamos visita... ¿No es el paciente del que no sabían que tenía que... No, ese es el segundo, el otro está en el... Es el segundo, y es el segundo caso. Entonces, ese paciente, en una visita después de 3 días de verlo al paciente, después de 3 días, a alguien se le ocurrió decir, ¿y le han hecho su prueba de COVID? No, háganle su prueba de COVID. Le hacen positivo. ¿Ya? Entonces, cuando veamos Kawasaki en enfermedades exantemáticas, hay esta entidad que no se olviden, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID. ¿Ya? Y más fácil, Kawasaki-like le llaman, ¿no? Que es parecido, es una vasculitis que puede producirse trombos a nivel de las arterias de pequeño calibre, mucho más frecuente a nivel de las arterias coronarias y todas esas cosas. Tratamiento es igual que el Kawasaki. ¿Cuál era? Una sola dosis. Inmunoglobulina humana. 30.000 soles cuesta. ¿Ya? Ese es el único tratamiento que actualmente existe. ¿Con biológicos? ¿Y con biológicos? No. Podría usarse cicloserina, ciclofosfamida, pero no han dado buenos resultados. El único que ha dado buenos resultados se recomienda es la inmunoglobulina. Inclusive han probado corticoides, pero no funciona. ¿Ya? Entonces, tienen que tomar en cuenta estos puntos para
que nosotros hospitalicemos a un paciente que tiene tumor, ¿no? Entonces los antitérmicos no curan, solo se indican para mejorar los síntomas ocasionados por la fiebre y darle confort al paciente. El uso de antitérmicos depende de la edad y el peso del niño, eso ustedes ya lo saben, hasta el cansancio. Existe una entidad que va de la mano con la fiebre, que es la famosa fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Fiebre de origen desconocido. Es aquel episodio febril de al menos 8 días de duración, en el cual, a pesar de estudios iniciales incluidos como la anamnesis, un examen físico completo y exámenes de laboratorio básicos, no se ha llegado a un diagnóstico definitivo. En esta definición ustedes pueden tener distintas opiniones y las guías también difieren. No hay una definición clara en lo que es fiebre persistente, fiebre sin foco y fiebre de origen desconocido, que son las otras definiciones. ¿No? Generalmente hablamos de fiebre persistente, aquel paciente que continúa con fiebre luego de las 2 semanas. Fiebre sin foco, hablamos generalmente de un paciente que no se le ha encontrado la causa o el foco de origen de la fiebre en los primeros 7 días. Y fiebre de origen desconocidos, algunos hablan de 8 días para adelante, algunos inclusive hablan de 3 semanas, ¿no? Cuando no encontramos la causa, después de haber realizado varios exámenes y ya pasado más de 3 semanas. Entonces hay un rango dispar, dependiendo de ustedes de la radiografía que vean, van a ver que hay distintos conceptos. ¿Ya? Pero el concepto que ustedes deben llevarse es aquella fiebre que persiste luego de que yo he hecho los exámenes, sobre todo básicos, de rutina en mi paciente y no llego a un diagnóstico definitivo todavía. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que saber. Hay otro fiebre de origen desconocido, el síndrome febril prolongado, son los términos consensuados en la literatura para seleccionar a pacientes que ameritan una sistemática particular o un abordaje distinto. ¿Ya? Algunos hablan de síndrome febril prolongado también para hacer esa similitud. ¿Cuáles son las causas? Hay 5 categorías que están involucradas en las causas o la etiología de la fiebre de origen desconocido. A la cabeza, causas infecciosas. ¿Sí? Luego inflamatorias, por ejemplo, enfermedades del colágeno, las neoplásicas en tercer punto, etiologías diversas que no se sabe cuáles y las que no realizamos o no tienen diagnóstico y nos quedamos sin diagnóstico. Dentro de las infecciosas, fíjense, las causas más frecuentes de FOD es el síndrome viral sistémico, ¿ya? Las enfermedades virales, la infección urinaria, respiratorias altas, respiratorias bajas, la tuberculosis, endocarditis, osteomielitis y infecciones endémicas. ¿Ya? En orden de frecuencia, esas son las causas más frecuentes de la fiebre de origen desconocido. Y las causas más frecuentes de FOD, pero que no son infecciosas, principalmente tenemos la AR juvenil, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática aguda, las vasculitis, la enfermedad de Kawasaki. Fíjense, lo que pasa es que para llegar a este diagnóstico pasan muchos días. En el caso que alguna vez les comenté del niño que actualmente se encuentra en Lima, para llegar a este diagnóstico han pasado más de 3 semanas. El paciente ha estado con nosotros en la unidad de intermedios y lo hemos referido a la UCI pediátrica de salud. En salud ha estado 5 días. Con nosotros ha estado más o menos 10 días, ya van 15 días. Y cuando retornaba de salud, no sé, alguien lo miró bien al niño y no, este es un Kawasaki. Y desde ahí todos empezaron a pensar en Kawasaki. Vieron bien, hicieron una ampliación del estudio y al final se quedó en que era un Kawasaki y había que pasarle inmunoglobulina. ¿Ya? El seguro
no te da inmunoglobulina para Kawasaki. El seguro te da inmunoglobulina solamente para la enfermedad de ¿cuál es la enfermedad que se diagnostica y se tiene que hacer vigilancia con parálisis flácida aguda? Guillain-Barré. La única enfermedad que el CIS te cubre inmunoglobulina es el Guillain-Barré. ¿Ya? Entonces, tenía que recibir una dosis de inmunoglobulina este muchacho y no había había en el hospital, pero no querían darnos porque no estaba afiliado. Entonces, hemos tenido que hacer una revisión bibliográfica de 5 estudios, ¿no?, internacionales que digan que el Kawasaki se trata con inmunoglobulina. Luego tienes que presentar la cantidad que necesitas, los 5 estudios y hacer todo un informe técnico. Eso lo presentas a un comité en el hospital que se reúnen y ven si te van a dar o no la inmunoglobulina. Como verán, eso demora 3 a 4 días. Cuando salió positivo, el paciente ya estaba en Lima. ¿Ya? Porque a la par nosotros hicimos teleconsulta y Lima nos aceptó. Tenía un tío que era médico en Lima, no sé qué hizo, movió los hilos y al día siguiente se fue en vuelo con el residente del servicio derivado directamente al hospital del niño. Entonces allá llegó, lo primero que hicieron, le pusieron la inmunoglobulina porque allá sí te dan inmunoglobulina para estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, en estos casos muchas veces no solamente tiene que ver la disponibilidad, sino también si el CIS, si eres afiliado al CIS, si quieran darte, ¿no? Entonces, fíjense que está dentro de las enfermedades que pueden cursar con fiebre de origen desconocido, la fiebre 2, desórdenes disautonómicos, fiebres periódicas, cáncer, etcétera, etcétera. Cuando nosotros determinamos un síndrome febril prolongado, sospechamos de una fiebre de origen desconocido, tenemos que diagnosticarlo y para diagnosticarlo tenemos que seguir los pasos que se dan en este tipo de patologías. Historia clínica, ¿no?, adecuada, examen físico, laboratoriales, estudios por imágenes y procedimientos invasivos diagnósticos. La historia clínica tiene que documentar la existencia de la fiebre, cuáles son las características de la fiebre, los antecedentes, si es que ha tenido contacto con animales, con alimentos, los últimos viajes, uso de fármacos, antecedentes de raza, étnicos, conflictos familiares, etcétera, etcétera. El examen físico, no se olviden, hay que ver el estado general, hay que hacer un buen estudio antropométrico que me diga cómo están los parámetros de crecimiento, los signos de localización, si está piel, cómo está la piel, si es que hay adenopatías, si es que hay hepatoesplenomegalia, compromiso articular, fondo de ojo. En definitiva, el examen físico debe ser minucioso y reiterado. ¿Qué exámenes de laboratorio? Un hemograma con recuento manual de plaquetas, por ejemplo, la velocidad de eritrosedimentación, pruebas de función hepática o perfil hepático. Ahí pedirán ustedes las enzimas hepáticas, la TGO, la TGP, la glicosahidrogenasa, bilirrubina total, directa e indirecta, gamma GT y posiblemente albúmina total, o sea, proteínas totales y proteínas fraccionadas, ¿no? Función renal también se tiene que pedir, o sea, ya están haciendo ustedes un estudio de un FOD, entonces tienen que pedir todo eso, o sea, ya no se tienen que quedar cortos. Supuestamente los exámenes básicos ya lo han pedido antes y no han llegado al diagnóstico, entonces tienen que empezar a profundizar vuestros estudios, ¿no? Hemocultivos mínimamente 2 o más, si es que amerita, urocultivo, nunca se olviden de hacer la serología para virus de Epstein-Barr, brucelosis, HIV, ¿no?
Y fíjense con hepatogramas alterados, hepatitis A, hepatitis B y hepatitis C también dentro de los serológicos. ¿Ya? Entonces es lo mínimo que ustedes pueden pedir cuando están frente a este cuadro de fiebre de origen desconocido. Y en el tema de imágenes, empezarán por una radiografía de tórax y de senos paranasales, ecocardiografía y ecografía abdominal, una tomografía axial computada, resonancia magnética y si tienen a disposición centellografías, ¿no? Entonces fíjense que están prácticamente coberturando todos los estudios, ¿no? Y ante la sospecha de foco por clínica y o laboratorio y métodos por imágenes, tendrán que hacer procedimientos invasivos. El primer procedimiento invasivo que se hace es una punción, ¿no? De médula ósea en este caso, también puede ser una punción de líquido cefalorraquídeo, una PL, punción lumbar, biopsia de tejidos, si es biopsia ganglionar, biopsia de hígado, el material de la biopsia será remitido para estudio de anatomía patológica y cultivo de gérmenes comunes como virus, bacterias y hongos. ¿Ya? Entonces no se olviden que estos exámenes también tendrán que plantearlos si es que no llegan a la conclusión. La causa más frecuente de fiebre de origen desconocido o fiebre prolongada son las causas infecciosas y en general infecciones respiratorias de evolución atípica que se autolimitan. ¿Ya? Entonces, no se olviden. Tengo todo eso y ¿qué hago? ¿No? Dice, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo analizo? Entonces, hay un pequeño esquemita. Este es de una guía del hospital de Garrahan, pediátrico, y es una pequeña guía, ¿no? Que dice ya en realidad cómo tendrías que encarar este estudio. Primero, esta es una primera fase, una buena historia clínica, examen físico y tus laboratorios, cultivos, radiología de tórax, PPD y serológicos. Es lo primero que tendrías que hacer. Luego de hacer eso, si sigues con duda y no llegas a una causa, tu segunda fase sería ecocardiograma, ecoabdominal, tomografía o resonancia magnética. Y en una tercera oportunidad, si no llegas al diagnóstico, una punción lumbar, punción de médula ósea, punción ganglionar o biopsias, ¿no? Si es que hay un ganglio, tienes que punzarlo y sacar las biopsias, ¿no? Ese es más o menos un esquema de estudio que podrías hacer frente a este paciente, ¿no? Ya hemos dicho que la causa más frecuente es la infecciosa. Se arribó al diagnóstico en un 81% de los casos solo por la historia clínica y un examen físico adecuado. Los niños con enfermedades crónicas o que comprometían la vida eran de mayor edad y tenían más frecuentemente signos articulares o cardiovasculares dentro de la evolución de su patología. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí más o menos lo que es fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Recuerden, es aquella fiebre que persiste, no hay un diagnóstico y prácticamente ustedes tienen que hacer un estudio del paciente de pies a cabeza hasta que encuentren la causa de esa fiebre. ¿Ya? Hay otro concepto que ustedes tienen que saber y es el de lactante febril. Es aquel menor, ¿sí?, de 3 años de edad o menor de 36 meses que presenta con fiebre. ¿Ya? Entonces es necesario que se tenga en consideración este cuadro, ¿no? Fíjense que tras una cuidadosa anamnesis y exploración física, hasta un 20% de los niños febriles menores de 36 meses pueden no presentar un foco clínico evidente que justifique su cuadro febril, ¿no? Y un pequeño porcentaje de estos niños pueden desarrollar una enfermedad bacteriana grave. ¿Ya? Entonces tomen en cuenta a la hora. La importancia de abordar adecuadamente este cuadro febril radica en intentar no someter a los niños a estudios complementarios y tratamientos inútiles, sin dejar de tratar adecuadamente a quienes lo necesiten. Por lo tanto, es necesario saber estos 3 conceptos. Decimos que hay una fiebre sin foco, ¿no?
síndrome febril agudo sin causa aparente que justifique la fiebre, luego de una adecuada anamnesis y examen físico en niños que se presentan en buen estado general y sin patología previa de base. Hablamos de bacteriuria o bacteriemia oculta, aislamiento de una bacteria patógena en hemocultivos de un niño febril y sin foco clínico evidente de infección. Y hablamos de una infección bacteriana grave que incluye la bacteriemia oculta, aquellos cuadros de meningitis, osteoartritis, neumonía, infección del tracto urinario y enteritis bacteriana. ¿Ya? Entonces, este cuadro muchas veces puede cursar con esas definiciones, ¿no? A menor edad, mayor el riesgo de cursar con una infección bacteriana grave, en el contexto de un cuadro de fiebre sin foco, por ejemplo, ¿no? Menores de un mes, un 12 a 17%, de 1 a 3 meses del 7 a 10% y de 3 a 36 meses del 1.5 al 3%. ¿Esto por qué se produce? No se olviden de que el sistema inmune en un menor de 36 meses todavía es inmaduro. Hay déficit en la función de las células fagocíticas y neutrófilos, hay deficiencia en la capacidad de ozonización de gérmenes, inadecuada producción de inmunoglobulinas específicas, los esquemas básicos de vacunación pueden estar incompletos, las manifestaciones clínicas son más limitadas e inespecíficas cuanto menor sea la edad del paciente, ¿ya? Entonces es necesario que tengan estos conceptos, ¿no? Algunas otras causas de fiebre sin foco: exceso de abrigo, deshidratación hipernatrémica en los pequeñitos menores de 3 meses, vacunación reciente, etcétera, etcétera. La mayoría de los cuadros son de etiología viral y en una proporción menor la fiebre es causada por una infección bacteriana potencialmente grave. En neonatos, que va del nacimiento a 28 días, la inmadurez inmunológica y el paso por el canal del parto puede ser una causa, ¿no?, que se produzca este síndrome febril. La diseminación hematógena desde cualquier foco infeccioso bacteriano con la potencialidad de generar impactos secundarios es más frecuente, y la documentación de una infección viral no descarta la concomitancia de una infección bacteriana grave. Y dentro de eso podemos decir que los gérmenes relacionados con la etiología de esta fiebre en menores de 3 años pueden estar a la cabeza la E. coli, la Galactia, Streptococcus galactiae, Listeria monocitógenas y otros gérmenes como la Neisseria meningitidis, Salmonella, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipificable, que estarían dentro de las causas. ¿Ya? En lactantes pequeños de 29 a 90 días, el riesgo de infección bacteriana grave sigue siendo elevada, y la ITU es la infección bacteriana grave que más frecuentemente coexiste con la infección viral, ¿ya? Entonces tomen en cuenta en estos casos, ¿ya? Es un grupo muy particular, estos niños de menores de 3 años que hacen su fiebre, ¿no? Y dentro de estos también los gérmenes más frecuentes: coli, neumonía, meningitis y salmonella. ¿Ok? Muy bien. Eso quería mencionarles algo sobre lactante febril. ¿Alguna pregunta sobre fiebre? Descarta el tumor. Doctor, yo siempre empiezo con la dosis máxima para darle. Por ejemplo, si el paracetamol no está necesariamente con... tienes que empezar con la dosis máxima. No necesariamente uno empieza con la dosis máxima. Puedes empezar con la dosis intermedia. El paracetamol normalmente utilizamos de 10 a 15. Ya, si tú tienes un paciente que tiene 38,5, métele 15. ¿Ya? Pero tampoco es un crimen que tú puedas darle 13, 14, 12 como dosis, ¿no?, multiplicada por el peso. ¿Ya? O sea, no es el rango, tú tienes que estar dentro del rango, eso es lo ideal. ¿Ya?
Ya. Quería ver este algoritmo. Fíjense, ¿no? Entonces, si tenemos un niño que viene con fiebre y es desde los 3 meses hasta los 3 años, que es lo que estamos viendo ese grupo etario, lactantes febriles. Si el niño tiene una apariencia tóxico-infecciosa, o sea, luce mal, si tiene eso, lo primero que nos planteamos es el ingreso al hospital. ¿Ya? Hacemos una evaluación amplia para descartar una sepsis, pedimos los cultivos de sangre, orina y líquido cefalorraquídeo y iniciamos una antibiótico terapia parenteral, ¿no? Pero si es un niño que no luce tóxico, ustedes lo ven que hay antecedentes de fiebre, pero no luce tóxico, entonces, y tomamos la fiebre, y es una fiebre que es de mayor a 39 grados, podemos solicitar cultivo de heces, cultivo de orina, podemos hacer una radiografía de tórax, obviamente viendo si tiene, por ejemplo, patrón respiratorio, disnea, taquipnea, estertores y todo eso, ¿ya? Entonces, cultivos de sangre, en la opción 1, todos los niños con fiebre mayor a 39, ¿no? Opción 2, fiebre de 39 y conteo global de leucocitos mayor a 15.000. Entonces, en esos casos, sí podemos solicitar estos estudios, ¿no? El tratamiento antibiótico empírico podemos empezarlo en todos los niños con fiebre mayor a 39 o en aquellos que tienen fiebre mayor a 39, conteo global de leucocitos mayor a 15.000. Entonces, eso es el caso de que el niño, si bien es cierto, no luce tóxico, pero sí está con una fiebre mayor a 39 grados. Si no luce tóxico y su fiebre no supera los 39 grados, no es necesario hacer pruebas diagnósticas, no es necesario iniciar antibiótico terapia y solamente hacemos un seguimiento a través del tiempo con algunos antitérmicos que se puede dar y verificamos si este continúa más de 48 horas o la condición clínica del niño se deteriora, tendremos que evaluarlo o reingresarlo para su manejo hospitalario. ¿Ya? Entonces, esto se superpone mucho con lo que vamos a ver en la próxima clase, que es la sepsis, ¿no? Ustedes cuando han hecho NEO han visto sepsis temprana, sepsis tardía, ¿no es cierto? Menores de 7 días, más de 7 días y todo eso. ¿Ya? Entonces, pero lo que vamos a ver nosotros el día viernes es sepsis en pediatría. Vamos a hablar de los criterios QI-SOFA, vamos a ver de los criterios cómo ustedes tienen que hacer el diagnóstico y cómo ustedes tienen que actuar frente a un cuadro que va relacionado con la sepsis, que es el shock septic. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver en el próximo día. ¿Alguna pregunta sobre fiebre de origen desconocido? La causa principal, ¿cuál era? Infecciosa, no se olvide, la causa infecciosa es la droga. ¿Y de las no infecciosas la causa principal? ¿Artritis reumatoide juvenil? No, ahí se pelean entre colagenopatías, lupus y artritis reumatoide juvenil, ¿no? Dependiendo del grupo etario. Entonces, eso es lo que tienen que ver en el tema del diagnóstico. ¿Ya? Muy bien, ¿qué más era? Bueno, para los niños mayores de 3 años, porque hasta ahí lo que hemos visto son lactantes menores de 3, fíjense que las etiologías están más relacionadas con infecciones respiratorias altas o bajas, geniturinarios, abscesos, osteomielitis, AR, leucemias, que es rarísimo, tuberculosis. ¿Ya? Bueno, la fiebre de origen desconocido, eso ya lo hemos visto. Criterios de ingreso al hospital también.
ya hemos visto. No se olviden de estos criterios cuando ingresar a un niño con fiebre a hospitalización, ¿no? Cuando tiene signos de gravedad evidentes, luce mal, la edad es menos de 3 meses, ¿no? Si no presenta focalidad clara, fiebre prolongada, repercusión del estado general durante el periodo febril, fiebre mayor a 40 que no se le ponga el uso de antitérmicos, ¿ya? Esto también ya lo hemos visto. Y acá están los medicamentos y las presentaciones, ¿ah? No se olviden, las presentaciones en gotas 100 miligramos por mililitro, viene también el paracetamol en supositorios, ¿no? Y el jarabe de 120, 150, 160 por 5. ¿Qué es lo que tenemos acá en el país? De 120 del Minsa y de 160 de el Panadol, el famoso Panadol, ¿ya? Y las tabletas tenemos de 500, de 750 y no he visto, aunque sí hay tabletas de 1 gramo. Inclusive actualmente hay paracetamol endovenoso, ¿sí? Que utilizamos en manejo de dolor. ¿Ya? Actualmente los anestesiólogos, cuando tenemos cuadros de dolor crónico o dolor venoso, utilizan el paracetamol endovenoso, que da muy buenos resultados. Y en ibuprofeno las presentaciones es de 100 en 5, 200 en 5, el forte que le llaman, jarabe de 400 en 5, ese no tenemos en el país, y las tabletas de 200, 400, 600 y 800. ¿Ya? Entonces, eso es un poco las presentaciones de los antitérmicos que tenemos en nuestro arsenal y podemos nosotros utilizar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo claro? Sí, doctor. Todo claro. ¿Sí? Muy bien, chicos. Tu diapositiva.